Bueno, y como os decía, eh, Greenfoot es una idea casi parecida a Eclipse y a NetBeans, eh, solo que esta está enfocada a lo que es la programación en, en creación de juegos, ¿ok? Más que todo para eso. En, en esta vamos a ver los componentes de la misma, cómo crear una instancia de una clase, cómo describir una clase en su clase y reconocer la sintaxis de Java que se utiliza correctamente para la creación de una subclase. Entonces, para iniciar Greenfoot, le da doble clic en la funcionalidad de cómo entrar a Greenfoot. Entonces, para familiarizarse con Greenfoot, descargue y ejecute los escenarios que se han creado los autores del libro dentro del texto de Greenfoot. Un escenario es un juego de simulación implementado por Greenfoot. En los siguientes diapositivas se incluirán las instrucciones para trabajar con los escenarios existentes. Entonces, hay una página donde ustedes pueden descargar los, los paquetillos para poder trabajar, okay, que son de los escenarios, que básicamente es así. Este que dice Pocket Escenario, con ese uno puede trabajar algunos ejercicios que están dentro de lo que se llama la sección de la clase. Yo no los he descargado porque como casi no utilizo eso. Y nos vamos a ir viendo ahí más adelante. Ya lo voy a descomprimir para ir dándole uso ya. Y bueno, entonces ya descargado eso, hay un menú de escenario llamado Combat, perdón, en la cual es parte para ver lo del proyecto, cómo funciona, la ventana, más que todo la interfaz. Yo voy a abrir el Greenfoot aquí, ordenar por tipo, vamos a abrir esto, okidoki. Voy a abrir el escenario que nosotros tenemos, voy a ir a descarga y en el libro de escenarios, hay libro de escenarios aquí que es del capítulo, creo que es el capítulo 1 y esta es la carpeta que tengo que seleccionar. Entonces nos va a mostrar algo parecido así. Entonces en la carpeta de escenarios de Greenfoot hay una carpeta que se llama Listen Combat que está en la carpeta del capítulo 1. Entonces solo seleccionamos la carpeta como tal, la abrimos y nos va a aparecer algo así. Pero es que ando con medicamento, entonces me pega el sueño cuando me pega migraña tomo un medicamento, entonces me da como un poquito de sueño. Entonces, por el medicamento, entonces vamos a abrir eso y nos va a abrir y vamos a ver los diferentes tipos de controles de ejecución. Entre los de ejecución tenemos el lag que nos permite ejecutar todas las acciones dentro del escenario, el run y el pause que nos permiten ejecutar o pausar las acciones dentro del escenario, el reset que nos establece las posiciones de los objetos en el escenario y el speed para acelerar un poquito más lo que se dice la velocidad de la animación. Entonces, una clase contiene las especificaciones que definen la experiencia y el movimiento de un objeto. En la clase B se proporciona instrucciones a Greenfoot sobre crear un objeto y mostrar una instancia y se crea a su escenario. Por naturaleza, una abeja tiene características que comparte el resto de las abejas, 6 patas y 2 alas. La abeja también puede heredar características de su especie. Y tiene el color como forma y un tamaño concreto. Entonces en Grifo crearíamos una clase abeja y definiríamos características para ella. De esta forma se definen aspectos como
actuarían todos los objetos B, incluidos los del escenario. Entonces la clase indica si su escenario que aparecían debían tener objetos como y deben de actuar cuando se ejecuta el escenario. Cuando agreguen una clase o escenario, esta aparece en la jerarquía de la clase a la derecha del mundo y puede agregar tantas instancias de la clase como usted desea. Entonces voy a poner la lupa porque casi yo no miro ni creo que ustedes tampoco. Entonces tenemos lo que es tenemos las instanciaciones, que tenemos la clase world con nuestra instancia wombat world, que es wombat world, que es una instancia de la clase mundo, y tenemos nuestra clase actor, que tiene nuestras instancias hoja y wombat. Entonces esto estamos hablando ya de instanciación. Para eso sirve la instanciación que le estamos dando en clase ahorita, para saber cómo es que se funciona. Cada actor, cada objeto, cada mundo, todo tiene su instancia o clase. Y las jerarquías de clases de Greenfog aparecen en los tipos de superclase. Como decíamos que World es una superclase, en esa superclase tiene una subclase que tiene la imagen del fondo del escenario, y nosotros podemos definir el tamaño y la resolución de ese mundo. En la clase actor también tenemos lo que contiene las subclases que producirán instancias que actúan en el escenario. No, ya estoy grabando, aquí está. Es que lo oculto, la grabadora la oculto, por eso. Entonces, ¿dónde me quedé? Y la clase actor contiene sus clases que producen instancias que actúan en el escenario. A la clase general de un grupo o clase se le denomina superclase, en este ejemplo clase world y actor. Entonces, que está world tiene una subclase wombat world. Entonces, esta es una subclase de la clase world. Cuando vimos la clase bípeda, y en la clase bípeda hay instancias de alien o de un conejo o lo que sea, pero había instancias. ¿Okay? Entonces, a lo que es el mundo y actor se les denomina superclase porque básicamente son donde se originan o donde proceden ciertas instancias. Y en las subclases son especializaciones de una clase. Por ejemplo, la clase wombat es una subclase de la superclase actor, ya que esta hereda las propiedades de la superclase actor como un conjunto predefinido de acciones que pueden realizar una subclase. Tiene propiedades específicas de su subclase, como la imagen que proporciona su apariencia a los objetos wombat. Y puede recibir unas propiedades que el programa crea específicamente para la subclase, como imágenes o acciones. Una subclase tiene relación de una o es una y con una superclase. Entonces Wombat es una subclase de la superclase actor y puede modificar las propiedades de dicha como el nombre de la clase, la imagen y cómo se van a mostrar las acciones a realizar. La flecha de la jerarquía de la clase muestra la relación que tiene la subclase con la superclase. Estamos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo bien, muchachos? Sí, está bien. Dile. Ok. Y entonces se puede crear un escenario nuevo. Solo le damos a la sección escenario, le damos donde dice donde dice nuevo Java escenario, porque usted lo hace en base a lo que es el escenario en Java.
y les pide que les pongan un nombre al escenario que ustedes van a crear. Después hace clic a donde lo va a guardar y le da OK para guardar su escenario y les aparecerá esto. OK, solo es para ir creando un escenario. Ya creando el escenario, nosotros tenemos que definir nuestros actores. Entonces se puede agregar un objeto spider v fly haciendo clic derecho en la superclase actor y seleccionamos nueva subclase. Yo lo puedo ver aquí mismo, lo puedo hacer yo también, ¿va? Solo le doy clic derecho, new subclass, y yo le pongo la nueva clase, por ejemplo, abeja. OK, busco el animal de la abeja y en animales la abeja, y selecciono y le doy a aceptar, y aquí se crea mi subclase abeja. Es lo mismo que está explicando ahí Entonces intente colocando lo demás, solo era para que les enseñen a ustedes cómo ubicar objetos dentro del programa. Ustedes pueden seleccionar también el trasfondo que va a llevar el mundo, y todos son puras imágenes, muchachos, son puras imágenes. OK, entonces ya agregadas las subclases, nosotros podemos importar también imágenes desde la galería. OK, el problema con eso de importar imágenes desde la galería es que como esto está por píxeles, aquí este cuadro tiene, vamos a ver, tiene la cantidad de píxeles de 60 por 60. Entonces por eso el tamaño que ustedes tienen que poner tiene que ser un poquito más bajo de esa imagen. Entonces esto lo hace un poquito complicado. Tendrán que buscar imágenes bien chiquitas para que paguen eso, al menos que ustedes cambien el tamaño de los píxeles, que sería un poquito difícil. Y es de 10 por 10. Usted puede modificar lo que sea dentro de este código que está aquí, lo puede modificar como usted quiera. OK, y no hay ningún problema. Entonces ustedes pueden agregar la imagen que ustedes quieran, y ahí le pusieron Duque a esa, pero como les digo, no es algo que ustedes tienen que ir ahí. Entonces siempre cuando ustedes ya crean un mundo, guárdenlo para que posteriormente lo utilicen. Y ya tienen guardado su mundo. Dice que siempre guarden copias con diferentes nombres para ir viendo las diferencias. Entonces las clases de abeja definen las características de una abeja, por ejemplo el movimiento, el color, etc. Una abeja que vuela en un campo o se posa sobre una flor es un objeto físico, ¿ok? Que es una instancia única de la clase. Un objeto de la instancia tiene que ser un propio conjunto de características únicas según la definición de la clase, pero se puede manipular y cambiar. Buen día. Entonces, se puede agregar una o varias instancias de una clase al escenario. Entonces ustedes solo las instancias del actor se mueven y actúan en el escenario, y la instancia del juego proporciona el fondo o el mundo en sí mismo. Las instancias pueden realizar comportamientos que hayan escrito en el programa, en el código fuente de la clase. Las instancias son los objetos de una clase que actúa dentro de un escenario. Entonces nosotros hacemos clic derecho en la clase, le damos a nueva abeja o la nueva clase. En este caso, si usted quiere crear una instancia nueva, solo le dan clic derecho, por ejemplo aquí, y le da nueva hoja, y usted la va colocando hasta donde usted quiere. Yo le doy clic derecho, nuevo Bumba, y yo ubico el Bumba de ahí, ¿va? Y yo puedo darle clic derecho aquí a abeja y colocar la abeja donde yo quiera.
ok. Entonces le da clic a nuevo, después lo arrastra y lo posiciona. En la programación de la instancia se crea automáticamente en el código fuente. ¿Cómo sé que esto es cierto? Bueno, porque si yo voy al Wombat World, voy al código, aquí está en mi mundo, ¿va? Pero aquí hay un... Vamos a ver. Le pusieron Wombat, vamos a ver. Creo que este no es, voy a dejar acá. Creo que no me sale no me sale en la clase. Normalmente, no sé si es que le cambiaron el código ahora. Bueno, normalmente hay una clase en la cual se public void populate, que aquí se crea lo que es el objeto, ¿va? Que ustedes van creando, ok, y lo van poniendo, que porque está la función add object. Entonces se crea un nuevo Wombat en la posición tal y tal. Es que no lo he ejecutado, creo que es por eso, ya me acuerdo. Entonces vamos a ejecutarlo solo para ver si corre el objeto, va, solo okidoki. Por esa razón es que todavía no lo he guardado. Bueno, cuando ustedes colocan un nuevo objeto, ok, y van colocando los nuevos objetos, hay una opción para que guarde todo lo que usted esté colocando dentro de su mundo. Entonces nosotros vamos a save the world, y ya salvado el mundo, aquí está, ¿ves? Esto es lo que quería mostrar. Entonces ya cuando usted crea un mundo y pone sus objetos, aquí se crea la instancia de abeja. Recuerdan que habíamos una clase llamada abeja, se crea la abeja tal como nueva abeja y se agrega el objeto en el escenario. Después se crea la clase hoja llamada hoja y lo va creando y lo va ubicando y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces todo esto que está aquí, todo esto que está acá, es donde yo voy a preparar mis instancias, donde van a ejecutar y ahí van a aparecer, van a tener su funcionalidad como tal. Entonces colocamos nuestro escenario, le damos reset, se borran los objetos, después le damos a save donde están tools, donde está la opción tools, aquí, y guardamos las instancias que nosotros habíamos colocado en save world. Ya se ha guardado el mundo, ya nosotros no vamos a poder perder las instancias. Se abrirá el código de Java diciendo dónde están las instancias que usted colocó. Siempre donde dice el prepare, ahí es donde se crean las instancias. Y usted puede posteriormente ver eso. Siempre puede ver el código. Esto que estamos aquí en código, esto es puro Java, muchachos. Puros métodos, ok. Public class world wombat, las acciones que va a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo hacemos ahí. Ok. Y ¿qué pasa si le damos a reset después de haber guardado el mundo? No sucede nada, se mantienen igual. Si yo le doy a ejecutar,
Este falta todavía que se programa, ¿no? Si ustedes ven, ya desaparecieron las hojas porque ya está programado el pichinito este para que coma las hojas. Entonces si yo le doy reset, regresa a las posiciones actuales. ¿Ok? Y yo al darle run, ya van haciendo. Lo único que todavía le falta programarse porque solo está dando vueltas alrededor del mundo. Necesita que haga movimientos aleatorios para que entre por acá. Eso es parte de la programación. Esto es para enjuaguitas de celular más bien, si lo vemos de esa manera. De aquí os vieron. Puedes seguir moviendo las instancias una y otra vez y creando las que ustedes crean necesario. Entonces, el código fuente es el ADN que proporcionan los humanos. Bueno, el ADN, perdón, es lo que proporciona a los humanos las características como su apariencia, movilidad y comunicación. Al igual que el ADN, el código fuente se escribe para indicar la clase que debe hacer en el escenario. Entonces, el código fuente define lo que son capaces de hacer todas las instancias y comportamientos que vienen determinados por su clase. ¿Ok? Y hacemos clic derecho en el menú correspondiente al editor de código y nos va a mostrar esto también. Aunque la verdad solo tenemos que darle a la clase. Si nosotros vamos al menú este, solo se le da doble clic a la clase. A la clase que está programando, por ejemplo aquí Wombat, le da la del mundo. Solo tengo que darle clic a la clase de la instancia para que me muestre el código Java. Todos estos tienen su propio código, ¿ok? Tanto el de la abeja como el de la hoja, todos tienen sus instancias, ¿ves? Entonces todos tienen su código. Nosotros podemos programar cada código que se nos convenga, ¿verdad? Estamos. ¿Estamos, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, entonces seguimos, pues. Vamos a la lección 3.2. Vamos a terminar de ver los temas de input. Esperemos que ya para otra semana ya estemos con puro código. Entonces vamos a ver lo que son métodos, variables y parámetros, ¿va? Entonces entre eso vamos a definir parámetros y la forma en que se utilizan los métodos, comprender lo que es herencia, describir las propiedades de un objeto y examinar un objetivo de una variable, analizar los conceptos de programación para definir la terminología como tal. Entonces ya vemos que un método es, por decirlo así, nos sirve para completar una tarea, por ejemplo una tarea matemática, en la cual existen varias subtareas. Entonces un alumno puede realizar tareas matemáticas o va a la escuela o presentar tareas a su profesor. Todas esas son funciones que puede hacer un alumno, ¿no? Si hablamos de la instancia alumno, el alumno tiene que realizar una tarea matemática, tiene que realizar la función de ir a la escuela, tiene que realizar la función de presentar tareas. Todo eso tiene que realizar un estudiante, un alumno.
Debido a sus experiencias aprendidas en la escuela y a las habilidades preprogramadas, el alumno es capaz de realizar estas tareas por sí mismo. ¿Okay? Entonces, en programación, cada objeto tiene operaciones o tareas que deben de realizar, y los programadores redactan un programa para indicar un objeto cómo y cuándo realizar las tareas, tales como ordenar un objeto, realizar una acción, formular una pregunta a un objeto para obtener más información acerca de su funcionamiento. Y los métodos nos ayudan a eso, pues, ya que son un conjunto de operaciones y tareas que pueden llevar a cabo las instancias de una clase. Cuando se llama un método, este llevará a cabo la operación o tarea especificada dentro del código fuente. ¿Ok? Creo que lo habíamos hecho en la clase anterior, si no me equivoco. Pero igual vamos a volver a explicar. Los objetos de Greenfug heredan los métodos y propiedades de su clase y superclase. Y por ejemplo, una instancia cocodrilo heredaría todos los métodos de su superclase actor, ¿va? Entonces la herencia significa que una subclase hereda todos los métodos de su superclase. Entonces el menú de objeto muestra todos los métodos que puede heredar la instancia de su clase o superclase, haciendo clic en el botón derecho de la instancia y mostrar el menú. Entonces hay una opción que se llama Inherit from Actor, que es Inherit es herencia, ¿va? Desde la clase actor en ese caso, y muestra una lista de métodos que hereda la clase de la superclase actor. Nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, el Wombat, ¿va? Le clic derecho, Inherit from Actor, y yo le puedo decir que puede heredar. Entonces puede heredar lo que es el void de movimiento, de ser image, de girar y todo eso. Al igual que la abeja, la abeja como no tiene nada ahorita, yo le puedo decir que herede lo del movimiento, en cuánto se va a mover. Tenemos que se va a mover, 3 pasos. Y miren, se movió, ¿ah? Podemos mover, también girar, decimos que 15 grados. Y miren, se giró 15 grados. Si yo quiero que la haga al otro lado, solo negativo, menos 30, y así va. Uno puede ir heredando esos métodos dentro de la clase como tal. Podemos ver también los métodos que puede heredar el código, y haga clic en el editor de código para la documentación más que todo para ver el resumen de los métodos que manejan cada instancia. Entonces se trata de un resumen de nuestro método heredado de la clase y los componentes de ese método. Pueden escribir operaciones o tareas realizar, tipo de retornos específicos del tipo de datos que devuelve un método. El nombre del método describe en qué consiste un método y la lista de parámetros de información que incluyen la llamada de método. ¿Ok? Entonces tenemos, por ejemplo, el método voidMove, que se mueve a una posición, inGetX, que obtiene la información en las coordenadas X de un objeto. Y entonces ya sabemos que un método siempre ordena las instancias que lleva a cabo una operación o una tarea de Greenfug. Lea el método para entender qué operación o tarea llevará a cabo. Todo método tiene su firma, que lo vamos a ir viendo. Se trata de la firma de un método y escribir las intenciones de un método. Incluye los siguientes componentes. Esto es en Greenfug, ¿ok? Está el tipo de retorno que va a tener el método, el nombre del método y los parámetros que va a ocupar. ¿Ok? Y todavía no hemos visto cómo hacer un método, pero ya lo van a ir a vernos hacer, ok, muchachos. Entonces el tipo de retorno es la palabra del principio del método. En este caso, ¿qué tipo de retorno? Ok, entonces hay dos tipos de retorno: los void, que no devuelve ningún dato, entonces se emite como un comando al objeto, y el non-void, que devuelve datos, o sea que devuelve el tipo de datos. Si usted crea un entero, tiene que devolver un entero; si un double, un string, y así sucesivamente. Entonces
Los métodos con tipos de retorno void emiten un comando que lleva a cabo una acción, incluye la palabra void, y no devuelven información acerca del objeto. Se utiliza para hacer que el objeto realice una acción que se le pide. Nosotros podemos invocar métodos de tipo de retorno void y precisar a los objetos de posición en el escenario inicial. ¿Ok? Pueden ordenar que los objetos realicen acciones en el juego. Aquí tienen el método void much y el que usé yo, que les expliqué, que yo utilicé el de herencia y le puse 3 y se avanzó 3 pasos o 3 cuadritos. Entonces, como programadores, su función es formular preguntas sobre objetos invocados o tipo de retornos para saber qué acción puede realizar un objeto o qué acción ha realizado anteriormente. Por ejemplo, en la escuela los profesores formulan preguntas a alumnos para comprobar si ellos comprendieron la materia que se impartió en la clase de hoy. La respuesta de los alumnos permite a los profesores evaluar sus conocimientos. Entonces, los métodos con tipos de retorno no void formulan preguntas al objeto, como decir si incluyó la palabra, que no incluye la palabra void, esos métodos no incluyen la palabra void, y ellos siempre devuelven información sobre un objeto. Por ejemplo, si yo hago un método de suma y le digo, bueno, va a ser de tipo double, ocupamos dos parámetros, un valor de x y otro valor de y. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, a partir de esos dos parámetros se realizan las operaciones y después con eso uno verifica las operaciones de los dos parámetros que se ingresaron para hacer una suma de ellos. Cuando ya se tiene la suma y el resultado de ellos, solo se manda a llamar o lo retorna, mejor dicho. Si yo sumé 3 más 5 me tiene que dar 8, entonces el método que usé para suma me tiene que dar 8, ¿ok? Como retorno. Entonces ya vamos a ir viendo eso con... Permítame, bájale un poquito la tele, porfa. Entonces, como les decía, vamos a ir viendo eso con métodos. Permítame. Disculpa, es que no me gusta que escuchen música, el ruido del fondo, porque después no se escucha la clase. Entonces, tenemos ejemplos de retorno, tenemos los de tipo entero, que van a devolver un valor de entero, tenemos los de tipo booleano, que van a devolver valores de tipo true o false, y tenemos un sinfín, ¿va? Entonces los parámetros proporcionan métodos con datos adicionales para hacer un conjunto y que realice tareas cuando se necesite para la información para invocar el método. Entonces los dos componentes definen los métodos, el tipo de parámetro y el nombre del parámetro. Ok, los parámetros se utilizan para indicar a los objetos que se pueden se muevan o para que indique al objeto qué tipo de respuesta se espera cuando le hacemos una pregunta. Ok. Entonces tenemos el número de enteros introducidos en nuestros valores, porque si nosotros recordamos, aquí se creó un método void para actualizar vidas y ocupa lo que es una variable con un parámetro de entero para que funcione esto. ¿Ok? Entonces recordemos que cada vez que ponemos un parámetro que le estamos diciendo al programa que para que pueda uno ejecutar este método de updateLife, necesitamos un valor para que funcione. No sé en todos los casos, esto puede variar dependiendo de la necesidad que ustedes tengan sobre el método, ¿ok? Pero en este caso sí se está utilizando lo que es un parámetro, ¿ok? Entonces, para que vayan entendiendo, no siempre van a haber métodos con parámetros, hay métodos sin parámetros y así sucesivamente.
Ok, entonces aquí se entra el valor de tal, y a partir de ese valor las vidas se les van a sumar a lo que está en el chance, y después se actualiza la imagen de vida, ¿va? Que es lo que está ahí. También podemos usar expresiones booleanas como verdaderos o falsos, y aquí es para ver si colisiona, y también podemos usar lo que son cadenas de string, ¿va? Para no tener ningún problema con él. Ya saben que si no entienden algo, pregúntenme. Estamos. Y me disculpan a mí un poquito. Oh Dios, Padre. Entonces la lista de parámetros de método indica si los métodos requieren que se invoque información adicional y el tipo de información. La lista de parámetros muestra los datos entre paréntesis y en general tienen dos estados. Uno que es empty, que no se esperan datos para llamar método, y un método que es rotation, ¿va? Y los de no empty, que existen datos y se esperan uno o más parámetros que invoquen por el método. Entonces ahí está hablando de los métodos que tienen o no tienen parámetros. Entonces, dependiendo de la propiedad que les pidan, se les puede colocar o no un parámetro de dicho método. Ok, entonces las propiedades de un objeto describen el aspecto, la habilidad de la instancia, tales como el tamaño, el color y la variedad de movimientos. Las propiedades se pueden visualizar y modificar en el código fuente de la clase, y cada vez que se crea una instancia de actor, que como una instancia bit tiene sus propias propiedades. Entonces, una variable o campo permite en una instancia de que almacene información para utilizarla inmediatamente o más adelante. Por ejemplo, las propiedades del objeto son variables que almacenan información acerca de la instancia, como su posición en el mundo. Entonces las variables de una instancia son la memoria que pertenece a la instancia de una clase, y dicha memoria se puede guardar y acceder a ella posteriormente siempre que exista la instancia. Entonces, para ir explicando eso un poquito más breve, que vayamos entendiendo claramente, voy a abrir uno de los que hemos hecho ahí, de las instancias. Y cómo funciona eso. Vamos a ver si se nos abre. A ver si se tardó. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros teníamos nuestra... Vamos a ver, este fundamental. Okidoki. No sé si les había explicado esto entonces. Vamos a ver ahorita, vamos a sacar la clase carro. Y vamos a ver. Entonces, ¿se acuerdan que a estos que nosotros creamos nuestra clase de carro, a esto que les poníamos el tipo de que si tenía que el color, marca, modelo, año, tipo de carro, gasolina y motor, todo lo que está aquí que sea public string, public key dentro de una clase, a esto lo llamábamos propiedades, ¿verdad? Esto se les consideran propiedades de la instancia carro. ¿Ok? Son propiedades que tiene que tener una instancia carro. O sea que todo carro que si ustedes creen con esa instancia tiene que tener un color, tiene que tener una marca, un modelo, tipo de carro, gasolina o motor. O sea, son básicamente la descripción de la instancia en sí. ¿Ok? Entonces, el uso de las variables nos permiten a nosotros a establecer qué valores pueden contener esas propiedades en sí. ¿Ok? Por eso aparece el dichoso constructor este que está aquí. ¿Ok? Donde dice el string colores, el string marca, el string modelo, el año. Todo estos son variables, muchachos. ¿Verdad? Una variable que contiene los mismos valores que este de acá. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Pues, si el usuario creó un color para un string de color, uno de marca, uno de modelo, uno de año y todo esto,
son variables en sí, pero no son propiedades de una instancia, solo que está tomando esos parámetros que son variables a la larga, los está tomando y se los asigna. Ok, entonces el color, de aquí, de la variable color, el valor que tenga esa variable se le asigna a la propiedad carro en la propiedad color. Ok, se le asigna a la instancia carro porque cuando usamos la palabra dice estamos haciendo referencia al carro. ¿Okay? Este carro tiene un color, por decirlo así, en la variable está el color verde, entonces tiene un color verde. ¿Ok? Entonces a la propiedad color de la instancia carro se le asigna el valor del color que está en la variable color. No sé si me entendieron. Lo que quiero dar a entender. Estos son propiedades de una instancia. Esto solo sirve para describir una instancia. ¿Ok? Pero para poder describir más específico una instancia, necesitamos el uso de variables. Por eso se crea el constructor con parámetros, utilizando variables. Esas variables, por ejemplo, color, tienen un valor guardado dentro de esa variable, puede ser rojo, azul, amarillo, rosado, lo que sea, pero tienen un valor esta variable, ¿no? Bueno, ese valor que está en la variable color se lo asigna, ¿ok?, a la propiedad color del carro que se cree o de la instancia carro que se esté creando. ¿Ok? ¿Estamos sí o no? ¿Estamos, muchachos? Pregunto. Sí, es correcto. Estamos bien. Los demás preguntan también. No lo escucho a uno, dos, ¿cuántos hay? Sí, Lick, está bien. Vamos bien, Lick. Ah, bueno, vamos a ver si es cierto. La ventaja es que esto ustedes, básicamente el programa se los hace. Si fuera otro programa para codificar en Java, ahí se van a perder. Entonces, uno puede visualizar las instancias, sus funciones, ahí van. Solo le damos clic derecho al objeto y lo inspeccionamos y miramos en qué posición en X está o en Y. Si tiene rotación, si no la tiene, cuánto es el ancho y el alto del objeto. Todo eso lo podemos usar solo dándole clic derecho, inspeccionar, darle las propiedades del objeto. Y tenemos el código fuente donde especifica la programación del objeto. Ahí es donde me dice, ve, todo lo que es crear instancia. Recuerden que la clase abeja es una clase de instancia, entonces por eso pone abeja, el nombre de la instancia como mi nueva abeja, ¿verdad? Es lo que hemos estado viendo en lo que es creación e instanciación, como en este método, ¿va? Ok, que nosotros llamamos a nuestro método m, llamamos a nuestra clase método, le pusimos un nombre m y decimos que es nuestro nuevo método. Básicamente estamos creando una instancia de una clase, o pueden decirlo ya, hacerle un llamado a la clase también, que también es lo mismo. Ok, entonces desde el mundo haga clic en el botón derecho y seleccionamos el editor, el Open Editor para mostrar el editor de código y se nos muestra lo que define que puede hacer el objeto de la clase. Está el método act, que esto es un método en el cual su objeto va a hacer ciertas acciones. Ok, ustedes siempre va al public void act donde va a actuar, y dentro de los corchetes ustedes ponen el código que ustedes van a crear para que el objeto haga su movilidad. Ok, por ejemplo, si yo mando a llamar el método act lo que es move y turn, solo con ver acá le hago clic derecho
clic derecho al objeto aquí abeja, Open Editor, y le digo, y le pongo el método move, que es de la clase actor. Abro paréntesis y pongo que se mueva un 2. Permítame que tengo esto en español. Y pongo que gire, porque son cosas que ya las heredan de la clase actor. Eso todo lo tiene la clase actor. Y yo le pongo -10, que gire a la izquierda. Yo lo compilo y ya se creó la clase de actuar. Entonces ya acá solo le doy ROM y miren, mi abeja ya se mueve, pero es por el dichoso código este que tiene aquí, que usa se mueve en 2, y es por el método move, y ese método move lo podemos encontrar en nuestra clase actor. Ok, aquí tenemos los métodos que tienen, va. Miren, la clase actor tiene lo que es el void act, el agregar un mundo, get image, obtener objetos, rotar, obtener la posición en X y en Y, si está en a edge, que es un método para ver si está en el borde del mundo, set image, set location, todo estos son métodos que tienen ahí, y eso los pueden heredar. Ok, entonces más que todo es para que vayan viendo cómo funciona. Entonces pueden invocar métodos en el método y escribirlos, va. Recuerden que tienen que mandar a llamar el nombre del método, en este caso se llama move. Y en los paréntesis cuando dice parámetros necesarios siempre termina una sentencia con punto y coma. Y pues hay que probar el programa a ver si la ejecuta. Y la ventaja de este es que si usted tiene un error en este código, vamos a resetearlo. Usted puede, por ejemplo, si usted tiene un error al compilar, porque siempre tiene que compilar, ¿va? Y le tiene un error acá, es porque aquí le dice, a este le falta un punto y coma, o está mal formulada el llamado del método, todo le va a decir ahí. Y ya tenemos el error, ahí le muestra el código que es lo que le hizo falta, y ahí termina la lección 3.2. Ahora ya son las 11:55, muchachos, entonces vamos a ir al receso. Ok, vamos a ir al receso y continuamos con lo otro. Vayan a comer algo, muchachos, nos vemos más tardecito a las 2:30, ¿les parece? Todo bien, profe, provecho. Vaya, igual, buen provecho. Está bien, ingeniero. Provecho, ingeniero. Igual. Prueba que aparece ahí de Alice para cuando sería la fecha. Yo las actualicé, creo yo. Las últimas pruebas para el 22. Permítame, es que ahorita no la actualicé, no me acuerdo. Aquí puse, realizar la prueba 2 de la lección 8 y 14, que es la última, ¿va? Sí, eso es. Okay. La última, ¿va? Sí, la última de Alex. Sí, ahí está. Es que en el mismo documento donde subo las tareas y todo, ahí solo lo actualizo. Ahí dice, realizar prueba de la sección 2, lección 8-14, y hacer este programa. Por eso es que los pongo acá para que ustedes vean los enumero, para que ustedes solo lo busquen. ¿Qué es lo que tienen que presentar? Ok, gracias. Vaya. Aprovecho. Y nos vemos a las 2:30. Para la clase vamos a hacer lo que son métodos, va todavía. De cómo funciona un método, cómo podemos hacer un método, etcétera, etcétera, etcétera.
Antes de empezar, no sé si tenemos dudas antes de una tarea o algo así. Una pregunta, Lick. Diga. En los métodos, estoy viendo yo que usa el método de retorno y el método vacío, ¿verdad? Ujú. Entonces, esto siempre va a ir así. La idea de los métodos es más que todo simplificar el código en el método main. Para eso es. O sea, Pero en la clase método va a llevar siempre el void y el retorno, ¿verdad? usted puede decidir qué tipo de métodos puede meter en la clase métodos. Si usted quiere poner puros retornos, puede poner los puros retornos. Si los quiere poner en void, puede ponerlos en void, no hay ningún problema. Ok. Pero por el momento solo hay dos tipos de métodos, los que te retornan un valor y los que no retornan. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Me escuchan bien? ¿Va ustedes? Va. Como tengo el micrófono ahí. Y entonces, les había dejado una tarea del gato, ¿va? Pero eso lo vamos a ver después. O de una mascota. Entonces vamos a crear otra clase, ¿va? Y vamos a ponerle métodos 2 para poner nuestra nueva clase de métodos y tener nuestro método main. Ok, entonces vamos a inventar un ejercicio aquí, porque ahorita no tengo mucha imaginación, como le digo. Main 2 vamos a poner aquí, main 2. Y en este método main vamos a mandar a llamar a nuestra clase, ¿va? De métodos. Entonces aquí voy a poner métodos 2 m y nuevos métodos, ¿va? New métodos 2. Ok, para que ya de un solo ya esté llamado el método main en la clase. Bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces, miren, los métodos de retorno, como habíamos dicho, un método de retorno siempre va a devolver un valor dependiendo del tipo de método que usted ha creado. Si usted hizo un método con retorno de un tipo entero, por ende ese método tiene que devolver un entero. ¿Ok? Si por alguna razón ustedes hicieron un método que retorna un string, bueno, tiene que retornar un string. Todo va conforme a eso. Los void no retornan un string. ¿Ok? O sea, no retornan un valor, pero pueden ejecutar cualquier sentencia como que fuera un método main. ¿Ok? Por eso les digo, normalmente la gente se acopla a los métodos void y no es siempre así. Los métodos void no sirven solo para eso, entonces, o los de retorno solo para eso. Dependiendo la funcionalidad del programa que usted le dé, va a decir, pucha, necesito que me retorne un valor. Digamos que yo haga una variable suma o una variable que me concatene lo que es 2 string. Tiene que retornarme un valor, ando enredado, un valor como tal, porque un método void nunca retorna un valor, ok, si se lo voy a asignar a una variable. Los métodos void solo hacen una función en específico, ok, entonces podemos ir retornando. Entonces vamos a ver, por ejemplo, un método de retorno de tipo string. Entonces vamos a poner, aquí va, M1 lo voy a poner como mensaje 1 y aquí voy a poner hola, ok, y el string 2, string de M2 lo vamos a poner mundo, aquí va, y miren que lo tengo separado, tengo siempre un guión, porque como yo quiero crear un string de unificado, yo puedo hacer lo siguiente, y string mensaje 3 que todavía no le he asignado un valor. Ok, entonces yo quiero hacer un método que me unifique 2 strings o que me concatene 2 strings. Ok, entonces para eso
no puedo usar un método void porque tiene que retornarme un valor. Al menos si usted usa un void, que no digo que no se pueda, sí se puede. Lo que sucede es lo siguiente: si usted usa un void, tendría que mandarlo a imprimir directamente desde el System Out Print Line. Ok, desde ahí tiene que mandarlo a imprimir desde el System Out Print Line. Si no puede imprimir, si mejor, si lo va a hacer por retorno, solo lo guarda en una variable y lo manda a llamar. Normalmente lo hago así por método de retorno porque se le hace más fácil explicárselo a ustedes. Ok, entonces voy a crear un método public static. Ok, siempre es así. Pueden ponerlo privado si quieren, pero normalmente les digo que lo pongan público. Public static, el nombre del tipo de datos que yo pienso retornar, que es string, y yo voy a poner concat, voy a poner concat es ok, así le voy a poner el nombre de mi método, concatenar un string. Ok, entonces abro y cierro llave y ocupo para esto mis parámetros. Necesito un string de un mensaje 1 seguido de otro string del otro mensaje 2 que cree. Entonces ya saben, yo pero les digo, ustedes creen un string, bueno, o copian lo que tienen aquí arribita y lo pegan acá. Ok, y acá y aquí retornamos nuestro valor como tal. Retornamos lo que es mi variable, concat. Ok, entonces yo digo, bueno, ya tengo lo que es la función como tal. Entonces yo, para poder concatenar algo, muchachos, ¿cómo hago? Bueno, solo hago lo que es lo siguiente. A mi string, como es de tipo string, yo concateno lo que es el M1 más M2. Y ahí está concatenado el string. Ok. Entonces, ya con esto yo ya estoy retornando el valor. ¿Qué hago aquí, muchachos? Bueno, este método lo que está haciendo es concatenándome dos strings. O sea, unificándome este y este de acá. Cuando ya lo unifica, lo pone en esta variable y se manda a llamar el valor de esa variable. Por eso se retorna. El return lo que llama es el valor que está dentro de esta variable y se manda a llamar. Entonces, si yo le asigno a mi string m3 mi método concat_string, que aquí lo tengo, de que concat s, y pongo m1, m2, yo ya estoy llamando este método. Estoy diciendo que a la variable m3 se le va a asignar el valor que retorna mi método utilizando como parámetros el string m1 y m2. Ok, entonces si yo mando a imprimir esto, system.out.println, solo mando a llamar a la variable. Ok, y yo solo le doy a ejecutar. Y miren, y aquí me aparece hola mundo. Ok, solo que aquí me aparece con un espacio de más. Ok, y ahí está, hola mundo, estamos bien. Ok, entonces ya creé un método que yo puedo utilizar cuando yo quiera. Si voy a concatenar mensajes, por ejemplo, si yo le digo ingrese el nombre del usuario, ingrese el apellido del usuario, ingrese tal cosa, entonces yo digo, bueno, yo quiero imprimir el mensaje del nombre completo de la persona. Bueno, Luis Vallecillo, uso el método concatenar que yo creé y lo asigno en una variable, el nombre completo, y ahí ya me pone mi nombre completo, Luis Vallecillo. Ok, entonces todo va a depender cómo ustedes lo vayan a mandar a llamar. Ok, recordando que todo método que lleva un public static que es seguido de un tipo de dato es que va a retornar un valor como tal. Ok, si aquí es string, tiene que retornar un string. Ok, ahora los métodos void, public static
static void, vamos a poner mensaje y no vamos a poner parámetros, ok, para que vayan viendo. El public static void mensaje, los que son tipo void no retornan un valor, ok, nunca van a retornar un valor. Los que son void, lo que hacen aquí es como que estuvieran ustedes un mini main, ok. Entonces vamos a imprimir el mensaje ese de mi nombre. Entonces yo puedo crear mis variables string aquí, va, string nombre, y voy a poner aquí Luis, va. Entonces permítame, no van a retornar un nombre, pero van a retornar, van a mostrar algo. Siempre muestran algo o hacen un algo, pero siempre están haciendo algo. Entonces vamos a poner apellido, string apellido. Miren que es como que estuviera haciendo un mini, ¿cómo se dice? Un mini main, va. Y yo voy a hacer lo siguiente: string el nombre completo, nombre C, que es mi nombre completo, y voy a concatenar. Puedo poner nombre, que es una función que se llama concat string apellido. Esto es una función string que sirve para concatenar también. Pudieron hacerlo de esta manera, concatenando string, o de esta manera, no hay ningún problema. Es con base a las variables. Y yo solo mando a imprimir mi nombre completo, system.out.println, ok. Y aquí mando a imprimir su nombre completo, es su nombre completo es espacio y concateno, ¿va? Nombre C, ok. Y si ustedes ven, aquí estoy retornando algún valor, estoy usando la palabra return, ¿verdad que no, va? Y este no tiene parámetro, ok, o sea que no va a ingresar ningún, el usuario no va a ingresar ningún dato ahí, o ustedes no van a ingresar ningún dato ahí. Pero si ustedes ven, no estoy agregando ningún return, ningún parámetro. Y bueno, y si yo mando a llamar ese método mensaje, aquí abajo, solo pongo m.mensaje, abro paréntesis y lo cierro. ¿Qué es lo que me va a mandar a imprimir, muchachos? Esto de acá. No retorna un valor, pero sí está haciendo una función. Y miren, hola mundo, su nombre completo es Luis Vallecillo. Y esto estoy trabajando con string. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Todo bien. Ok, entonces como les digo, ustedes pueden usar método void y main como ustedes quieran. Por ejemplo, si usted dice, bueno, yo no quiero crear un método de retorno para suma, yo lo voy a hacer como tipo void, puede hacerlo. Public static void suma, abro paréntesis, voy a poner del entero de x y entero de y. Ok, usted lo puede crear, no hay límites, pues, o sea. Pero normalmente, dependiendo del tipo de programa que ustedes hagan, hay algunos casos que usted tiene que devolver un valor y otros que no. Ok, entonces aquí voy a poner entero de un número. Voy a crear int x y voy a ponerle 15 y int y le voy a poner 54 por molestar. Bueno, entonces, y no es que no hay ningún método de retorno, solo hago la suma. Int suma es igual a x más y, a lo que está en los parámetros. Y solo hago un system.out.println diciendo de ahí un solo el mensaje. La suma de los dos números es, los puntos igual, y concateno suma. No estoy retornando ningún valor, va. O sea que cuando no retorno un valor no tengo que asignárselo a una variable, ¿verdad? Entonces solo mando a llamar mi clase m.suma
mayúscula. Y abro paréntesis, pero tengo que agregar los parámetros. En este caso, X y Y. ¿Ok? Para que me funcione, porque son parámetros que ocupa el método este para trabajar. Y si yo ejecuto esto, me va a salir mi suma. Ok. Hola mundo, su nombre completo es Vallecido y la suma de los dos números es de 69, ¿verdad? 15 más 54 es 69. ¿Estamos? Entonces no sé si estamos más claros con lo que son los métodos. Tenemos dudas, detalles, algo que se les viene a la mente por curiosidad para ver si se puede hacer o no. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, Sí, correcto. por mi parte todo claro, ingeniero. Bueno, no se les ocurre nada más. Entonces ya saben cómo usar un método void, ¿va? Ya saben cómo usar un método de retorno. ¿Entendido? Sí, Ok. ¿Ves que es sencillo? ¿Ves que es bien sencillo? No es complicado. Más bien eso es lo que le facilita a uno la escritura. Entonces, me van a hacer lo siguiente. No quiero que me creen instancia ni nada al respecto. Solo quiero que me ingresen el nombre de 5 estudiantes, nombre, apellido de 5 estudiantes, el grado que pertenece. Y lo voy a escribir por lugar de tarea. Los voy a despachar temprano para que trabajen en eso. Entonces, crear el siguiente programa sin instanciación, o sea, no van a crear instancia sin crear instancia, o sea, que no van a asignar nombre ni nada, o sea, ustedes a puro usuario van a ingresar, ¿va? Solo utilizando el escáner se ingresará la información de 5 estudiantes. Y en eso tiene lo que es el nombre, apellido, nota parcial 1, ¿va? Nota primer parcial, aquí voy a poner primer parcial, nota segundo parcial y nota tercer parcial. Ya saben lo normal, va. Y cuarto nota cuarto parcial. Esa es la información que tiene que pedirle al usuario que ingrese, y ustedes tienen que crear una variable para el nombre del primer estudiante, igual que el apellido, y así va sucesivamente. ¿Ok? El programa debe utilizar métodos para calcular el promedio de cada estudiante y mostrar la información completa de cada estudiante, ¿ok? Con su respectivo promedio. ¿Qué quiere decir? Ejemplo. Como resultado tendría que decir estudiante número 1 se llama José Rodríguez,
Ok. La nota del primer parcial es, pues, y que muestre el resultado de la nota al estudiante, ¿va? Puede ser vacía, no importa. Y voy a copiar esto para no estar copiando a cada rato, voy a retypeando. Nota del segundo parcial es 89.8. Copio todo esto y lo pego acá. Tercer parcial ser, y cuarto parcial lo vamos a dejar así como está. Y su promedio es tanto, ¿va? Es aquí un número cualquiera, suponiendo que sacó, bueno, no sé cuánto es eso, ¿va? Entonces sería 75.5 por 2, 151, 89.98, perdón, 8 por 2 más 151 entre 4, 82.65. Ese sería su promedio. Y después tiene que imprimirme el estudiante número 2. Se llama José, vamos a poner María Rodríguez, y así sucesivamente. Tiene que imprimirme los 5 estudiantes. Ok. Entonces, básicamente ustedes tendrían que crear un método que me retorne el promedio y un método que me retorne todo esto de aquí. Ok. Esto lo quiero en un solo mensaje. ¿Entendido? Estudiante número 1 se llama José Rodríguez, nota primer parcial 1 y así. Usen lo que es el de la información completa. Usen la sentencia de escape, ¿va? Usen sentencia de escape, escape, como dice Dory, pleca invertida en. ¿Saben? Como me han visto usarla, ¿va? Es para que haga un salto de línea aquí en el mismo string. Entonces vamos a ver si me entendieron. ¿Estamos bien ahí? ¿Todo claro? No me van a crear instancias, solo quiero que hagamos lo que es llamar a nuestros métodos, ¿ok? Te crea su clase de método aquí para calcular el mensaje de lo que va a imprimir de la información del estudiante y el promedio, y ya después de haber hecho eso, solo lo manda a llamar el main. Eso es todo. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué creen que harían ustedes aquí? Solo para ver si en verdad me entendieron. ¿Cómo harían el método este? No he dicho si lo pueden hacer tipo void o tipo retorno. Ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran por los momentos. Si yo les digo, quiero que me hagan métodos de retorno, ya es otra cosa. Pero ahorita quiero que ustedes prueben ustedes mismos la creación de métodos, que ustedes tengan la capacidad de crear un método. ¿Ok? Entonces este es el ejercicio que les voy a dejar de tarea. O lo voy a sacar tempranito para que trabajen en eso. ¿Ok? Y punto 7, y voy a pegar esto aquí. Ok, ahí lo dejé. Crear el siguiente en programa sin crear instancias. Ok, muchachos, y ahorita no, ya las instancias las vamos a ir más ya les dejé una tarea, de hecho, ¿verdad? Entonces no se me apresuren con eso. Entonces ya tenemos eso. El programa tiene que calcular métodos, la información. Ahí está. Ok, solo déjenme corregir aquí un poco. Text, lo que se debe imprimir. Es lo siguiente. Ok, estudiante número 2, estudiante número 1.
quién es porque no me lo quita la pleca invertida de lo que se debe imprimir en lo siguiente, y ahí está. Estamos 5 estudiantes. Con este yo les voy a explicar el ciclo for para que no estén haciendo tanto código, ok. Con este mismo les voy a explicar eso. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta antes de que nos vayamos? ¿Queda claro con la tarea? Nada de distancia, muchachos. Solo quiero que manden a pedirle al usuario que ingrese la información de cada estudiante, y a partir de esa información de cada estudiante me imprima lo que es el nombre completo, la nota del primer parcial que sacó, la segunda, la tercera, la cuarta y su promedio. Después sigue con el estudiante 2, lo mismo hace, y después con el 3, el 4 y el 5. Al total tiene que imprimirme los 5. ¿Ok? ¿Listo, Calisto? Listo. Bueno, pues entonces los voy a dejar. Hoy todo terminamos la bien. clase y los voy a dejar el tiempo que sobre para que vayan a almorzar o a hacer la tarea, no sé. Ahí ustedes saben. Los voy a sacar temprano porque tengo que relajarme un poquito. Vaya, cuídense. Ayoli, buen día. Buen día. Buen día, Alex, saludos. Buen día, gracias, Lee. Para el 22 se entrega hasta... Sí, todo lo que está ahí en la de la tercera semana, ahí lo pongo a nombre de la carpeta, la tercera semana, el 22 de noviembre antes de medianoche. Ok. Todo desde el 5, 6, 7 y lo demás. Ahí está. Ok. Gracias, Lee. Vaya, buen día.